un ejemplo de sufrimiento y de sacrificio y hasta de dar la vida misma por Dios. Entonces Dios vino a darnos el ejemplo y la gente ya no quiere la santificación así, la gente quiere la santificación regalada si Dios quiere. Si no quiere, bueno, pues ese es problema de Dios. Y hacen a Dios a un lado y se hacen a un Dios a su manera. Y hacerse un Dios a su manera y predicando ese tipo de Dios a su manera en grupos de oración es tremendo porque es una manera de difundir un evangelio nuevo. Y el apóstol Pablo decía que aquel que les mostrara un evangelio nuevo sea anatema. Y anatema quiere decir sea maldito. Así que la persecución está el día de hoy, pero la persecución que se va a venir va a ser una persecución espantosa. Si ustedes ven a este Hitler, Hitler fue el tercer 6 del 666. El 666, cada 6 significa un hombre. Entonces tenemos el primer 6. Algunos dicen que fue Mao Zedong, que fue uno de los líderes chinos. No sé si fue Mao Zedong o sería quizás Lenin o Stalin, no sé, porque también ellos eran líderes rusos y ellos mataron a muchos católicos. Pero en fin, uno de ellos es el primer 6. El segundo 6 es Napoleón Bonaparte, que fue líder de Francia y emperador de Francia. Y Napoleón Bonaparte pues también fue un perseguidor. Y el tercero fue este Hitler. Él fue el otro 6. Entonces Hitler hizo matanzas de millones, tanto de judíos como de católicos, y también mató personas de las sectas protestantes, aunque fueron más los judíos y los católicos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos son los tres seises, 666. Y si ustedes ven la historia y lo que sucedió en la historia y las matanzas que se hicieron, las torturas también que se aplicaron a las personas, ustedes se van a dar cuenta que el 666, que es representante del anticristo en sí, no es un 6, no son dos seises, son los tres seises. Así como nuestro Señor Jesús, en el Antiguo Testamento vienen imágenes o simbolismos de cómo va a ser el Mesías. Si nosotros nos damos cuenta por varios personajes bíblicos, yo voy a dar el ejemplo de José y de Moisés. José fue quien rescató a Egipto de la sequía que tuvieron y José llevó el proyecto de hacer estos graneros, ¿verdad? Para guardar el alimento y para que en tiempos de sequía el pueblo egipto no solamente tuviera que comer, sino también se enriqueció en esos tiempos porque llegaban allá, ¿verdad? A comprar el grano. A José lo vendieron sus hermanos por unas monedas y a nuestro Señor Jesús lo vendió Judas por unas monedas. Este Moisés liberó al pueblo hebreo de los egipcios después de este José, porque el pueblo egipcio estuvo varios años, cientos de años, ¿verdad?, bajo el yugo de los egipcios. Y este Moisés liberó al pueblo hebreo. Así que nosotros ahí estamos viendo una imagen de nuestro Señor Jesús, de cómo va a ser el Mesías. Pues lo mismo sucede con el anticristo, que es el demonio en una persona, o el demonio encarnado. Él ciertamente no se puede encarnar en la forma en que nuestro Señor Jesús se encarnó, porque nuestro Señor Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo. Pero el demonio no puede hacer eso, pero él siempre trata de ser un reflejo de lo que Dios hace. Así que lo que él hace es poseer, está poseyendo el cuerpo de lo que el día de hoy es el anticristo. Y nosotros sabemos que el anticristo está en la tierra, porque todas las señales que en el Antiguo Testamento se nos dieron y que en el Nuevo Testamento también se nos dieron, están sobre nosotros. Y por eso es importante leer la Biblia, como dice nuestra Santísima Madre en Medjugorje. Lean la Biblia, hijos, para que nadie los engañe. Ya tienen ustedes la sugerencia de leer la Biblia. Y el 666, en esos tres seises de la historia del siglo pasado, ustedes se van a dar cuenta cómo va a ser el anticristo, que va a matar millones y millones de personas.
Bueno, ahora vamos a ver las cosas que necesitamos hacer. Tenemos que hacer la consagración todos los días al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María y al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. El rezo diario del Santo Rosario, meditando especialmente en los misterios dolorosos, que es lo que nuestra Santísima Madre nos pide, y también nos pide que unamos todos nuestros sufrimientos, todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sacrificios, los unamos a nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Hay que tener agua bendita en la casa, que nos servirá para tomar y para mojar nuestros sentidos. Hay que tener una vela bendita, la cual arderá durante los 3 días de tinieblas. La vela tiene que ser bendecida en el día de la Candelaria. Este día se celebra el día 2 de febrero de cada año. Hay que visitar frecuentemente el sacramento de la confesión, hacer actos de reparación en el Santísimo Sacramento. Yo les voy a decir una cosa que dice el cardenal Arinze, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de Adoración. Y el cardenal Arinze dice esto, que una persona que se confiesa una vez al año es una persona que está en un riesgo de perder su fe, que uno debe de hacer confesiones lo mínimo una vez al mes, siempre que no se cometa pecado mortal. Pero dice él que cada semana estaría bien. Y dice él también que inclusive hay personas que se confiesan todos los días. Les voy a dar una recomendación de Santa María Faustina de la Divina Misericordia. Una vez esta Santa María Faustina estaba confesándose y cuando terminó su confesión, el sacerdote le dijo que no tenía en verdad que confesar esas cosas porque lo que ella estaba confesando eran puras tentaciones. Pero Santa María Faustina le dijo al sacerdote que ella aún así deseaba confesarlo. Y el sacerdote dijo que estaba bien. Ahora, después en su diario ya escribe esto, que cuando una persona tiene muchas tentaciones, sean en su pensamiento, porque todas las tentaciones empiezan en la mente, en el pensamiento de la gente, porque los demonios fueron creados como espíritus puros y un espíritu puro es un espíritu completamente inteligente. Entonces ellos necesitan la inteligencia de la persona y siempre actúan en la mente de la persona. Así es como ellos tientan a la gente. Santa María Faustina nos dice a nosotros que si nosotros tenemos muchos malos pensamientos, la manera de ahuyentar esos demonios que nos están tentando, porque esas tentaciones vienen en muchas formas. También inclusive a veces nos bombardean la cabeza con todo tipo de blasfemias y cosas horribles, ¿verdad? Imágenes. Entonces para poderlos ahuyentar a ellos hay que ir al confesionario y confesar esas cosas, aunque no sea pecado. ¿Cuándo es pecado si yo tengo un pensamiento donde me imagino cosas que no debo? Es pecado cuando yo lo consiento y consentirlo quiere decir que yo estoy pensando en eso constantemente, lo estoy disfrutando, le estoy dando ese seguimiento. Ahí ya es pecado. Pero si viniera ese pensamiento malo o esa mala imagen a mi cabeza y yo la rechazo y sigue viniendo y yo la sigo rechazando, pues yo no cometo pecado. Sí, porque en esos casos sería un pecado y pecado mortal. Pero Santa María Faustina nos da esta solución, que nosotros podemos vencer a esos demonios que nos vienen a tentar yendo al confesionario y si constantemente vienen este tipo de pensamientos, pues hay que ir constantemente al confesionario hasta que finalmente se vayan. Una cosa que también nos recuerda a ella repetir muy constantemente es decir, Jesús, en ti confío, esa jaculatoria pequeñita, para que no llegue a nosotros la desesperación y el desánimo. Nuestra Madre nos pide hacer ayuno los días miércoles y viernes de cada semana y ofrecer este ayuno por nuestra conversión, por las intenciones de su corazón inmaculado y también en reparación por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Nuestra Santísima Madre nos pide hacer mucha penitencia, aprovechando este tiempo de gracia que
Yo les podría decir esto con seguridad, que el tiempo de gracia ya se terminó. Y voy a repetir un mensaje que ya dio Mechu Gorchi. Ella dijo que por cada día que nosotros amanezcamos, le demos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ese día que se nos está ofreciendo es un día más para que nosotros podamos hacer buenas obras y más actos de reparación. Entonces, les digo esto porque puede ser que haya algunos lugares donde estén sufriendo no precisamente calamidades, ni guerras, ni hambrunas, quizás otro tipo de situaciones que no son tan catastróficas y que no se llevan consigo varias vidas humanas. Pero en aquellos lugares donde todavía está la misericordia del Señor, yo les diría esto, que ustedes aprovechen cada día que se les está dando para ir a la iglesia, para confesarse, hacer buenas confesiones, para recibir al Señor, porque cada vez que ustedes reciben el cuerpo del Señor haciendo una buena confesión y disponiendo el corazón para recibirlo, y su alma va a estar fortalecida para estos tiempos que ya están sobre nosotros en la tierra, y que dentro de muy poco, cuando nuestra madre deje de aparecerse, se van a desatar todas las calamidades. La purificación va a venir en dos formas. La primera forma es la forma de guerras, y se va a venir la tercera guerra mundial, que va a llevarse consigo millones y millones de personas. Y la segunda va a ser la purificación que nos va a venir del cielo. Sí, en ese acto de misericordia de Dios, si Dios no purifica la tierra, pues no va a quedar ningún ser humano sobre ella. Y eso es lo que el demonio quiere. Quiere exterminar completamente a toda la humanidad. Así que hay que hacer penitencia. Por ejemplo, cuando una persona tiene un dolor o una enfermedad, uno puede ofrecer ese dolor o esa enfermedad por amor a nuestro Señor Jesucristo en el silencio. Porque hay muchas personas que se ponen a repartir cruces. Nuestro Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo es negarse la comodidad, negarse el gusto al paladar, negarse una plática, negarse los paseos, las diversiones, negarse el televisor, la computadora, los juegos. Eso es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es esas horas de descanso. Negarse a uno mismo es también negarse esos halagos, negarse reconocimientos delante de las personas, porque es la negación el primer paso para seguir a nuestro Señor Jesús. Una persona que no se ha negado todavía no ha empezado a caminar. Y yo les digo una cosa, que ya no hay días, así que lo poco que puedan caminar, no les voy a decir caminen, les voy a decir corran. Tienen que correr porque ya no es cuestión de caminar. Y una manera de correr, lo voy a poner de esta manera. Nuestra madre nos da la solución. Ella decía en un mensaje que nuestro Señor Jesucristo, cuando ella lo veía pequeñito, ella deseaba ya verlo grande. Pero cuando él ya era grande, deseaba verlo pequeñito. Nuestra madre decía en ese mensaje que en ella no estaba el que su Hijo, nuestro Señor Jesús, creciera, y que cuando Él creció tampoco estaba en ella que Él fuera otra vez pequeño. Pero ahora que ella está en el cielo, y que es reina del cielo, y que se le ha dado toda esta potestad, y esto es lo hermoso de nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Que como Madre de todos nosotros, y por ese amor tan grande que nos tiene, nos dice ella que en el tiempo que ella vivió en la tierra ya no podía hacer esas cosas,